República Bolivariana de Venezuela, ¿no? A donde la actualidad política y social está bastante revuelta por estos días. Venezuela es noticia en el mundo por lo que está sucediendo, sobre todas las cosas, por estos intentos desestabilizadores del gobierno de Nicolás Maduro, elegido por la voluntad popular luego del fallecimiento del comandante Hugo Chávez Frías. Bueno, todo lo que está llegando de Venezuela, el rol de los medios de comunicación, qué es lo que está pasando efectivamente en Venezuela, eso es lo que lo queremos ver y saber desde acá, desde Córdoba, desde Villa Libertador, desde nuestra República Argentina. Y hoy hemos convocado al aire a Hugo Rodrigo Serra. Hugo es magíster en Ciencias Sociales, adscripto en la Cátedra de Teoría Social de la Universidad de Villa María y también investigador e integra el área de pensamiento latinoamericano y ha participado siempre que desde acá hemos convocado a distintas actividades, eventos con el tema migrantes y también con el tema economía social y solidaria. Con él vamos a hacer un análisis de lo que pasa en Venezuela. Hola Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Tito, un gusto saludarte a vos, a Daniela y a todo el equipo de Radio Sur. Muchas gracias. Por la invitación, como siempre. Por favor, por nada. Bueno, primero, hacer un análisis lo más integral posible de lo que pasa actualmente en Venezuela, lo que está pasando ahora y lo que ha venido pasando en estos últimos días atrás, ¿no? Bueno, Tito, primero lo que tenía ganas de transmitirle a la gente que uno de los grandes problemas que estamos teniendo respecto a poder entender lo que está sucediendo en Venezuela es la opinología y la futurología propia de los grandes medios, ¿no? De los medios hegemónicos, también de los medios contrahegemónicos en una mayor medida. Pero a esto me quiero referir con todo lo que sabemos de Venezuela, es lo que nos podemos enterar a través de los medios de comunicación. Son ellos los que fundamentalmente le están dando forma a través del discurso a esta crisis que está padeciendo el hermano país. Esa información que nosotros estamos recibiendo no es neutral nunca. Lo que podemos saber, lo sabemos porque hay empresas de medios, que son grupos económicos muy grandes, con grandes facturaciones, cuyo negocio principal es hacer negocios transmitiendo información. Esa información que ellos construyen. A partir de esos intereses financieros y políticos, estos grupos, estas corporaciones mediáticas hacen un recorte y una interpretación de esos hechos que nos transmiten. Esto primero quería introducir para decir que toda aquella persona que nos está escuchando ahora, lo que puede escuchar a través de Cadena 3, suponete, de La Voz del Interior, de La Nación, siempre va a tener un sesgo fundamentado en los intereses económicos de las empresas de medios que están transmitiendo esa información. Entonces lo importante es que, más que conocer al detalle lo que está pasando, poder prever lo que va a pasar, es que nosotros le demos a la gente que nos está escuchando algunas herramientas como para poder analizar la información que reciben, ¿no? Que ellos puedan tomar la información, lo que están leyendo y saber por qué un medio le está diciendo tal cosa y por qué un medio le está diciendo tal otra cuestión. Sí, me parece muy importante esto que vos estás diciendo, viéndolo desde tu punto de vista y bueno, nos sirve muchísimo para nosotros que somos comunicadores, que tenemos esta profesión y que debemos contrastar la información con lo que realmente pasa y con lo que te comunican desde esta postura tendenciosa, como vos lo estás diciendo. No es la primera vez que pasa, no es el primer lugar en el mundo que pasa. Bueno, recordá también lo que le sucedió al mismísimo Hugo Chávez allá por el 2002, cuando el intento de voltearlo lo llevaron adelante los medios de comunicación hegemónicos, los empresarios, los partidos opositores de la derecha y, por supuesto, con una intervención importante de los Estados Unidos, ¿no? Lo que está sucediendo en la crisis venezolana es fundamentalmente que los medios están construyendo una crisis, ¿no? Las crisis suceden en la calle, la gente, pero también suceden en la opinión pública, porque hay una gran cantidad de personas que no participan directamente de los hechos, pero cuya opinión o disposición puede ser fundamental cuando se decantan estos hechos. Lo que están haciendo es crear una crisis. Suponete, si yo titulo todos los días que hay crisis en Venezuela y que el gobierno de Maduro es un gobierno dictatorial, la mayoría de la gente que lee esos medios va a sostener de que el gobierno de Maduro es un gobierno dictatorial. Entonces, para poder contrarrestar esto, nosotros tenemos que tener en consideración algunos elementos que nos van a permitir leer esa información que recibimos de los miembros de los medios hegemónicos.
Una cuestión principal y muy importante es saber que Nicolás Maduro fue elegido presidente de unas elecciones libres y limpias. Fueron monitoreadas por organismos internacionales, entre ellos el Centro Jimmy Carter. Jimmy Carter fue un expresidente norteamericano del Partido Demócrata, que es socialista, revolucionario bolivariano, tiene poco y absolutamente nada. Maduro tiene recién un año de mandato, pero parte de esta oposición, que perdió las elecciones, ha desconocido la legitimidad de Maduro, diciendo ellos no reconocen que Maduro haya ganado las elecciones, pese a que ha sido proclamado presidente legalmente. Esta oposición ha declarado firmemente su intención de hacer salir a Maduro anticipadamente. Un dato que tenemos que tener en cuenta es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece una salida anticipada del presidente si es votada en un referéndum revocatorio. Eso se produce a mitad de mandato, faltarían 2 años. Bueno, ellos han decidido no esperar este plazo. El comandante Hugo Chávez en su momento sufrió un referéndum revocatorio que lo ganó ampliamente y salió fortalecido de esa crisis. Es un mecanismo institucional que lo que trata de hacer es de validar la voluntad popular cada tanto, que sea el propio pueblo el que decide si esa persona que eligieron como presidente para un mandato de 6 años, a los 3 les gusta cómo está haciendo o no las cosas y que pueda salir efectivamente del poder. Esta oposición se ha decidido a hacer una salida violenta y anticipada del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Y del régimen del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta cuando se habla del tirano Maduro, del dictador Maduro, es que el presidente Nicolás Maduro gobierna en un Estado democrático de derecho. Venezuela tiene una constitución en plena vigencia. Nicolás Maduro no ha dictado estado de sitio o estado de excepción, cosa que sí hizo de la Rúa en el año 2001, por ejemplo, o ha ocurrido muchas veces en nuestra historia durante gobiernos democráticos. O sea, no ha dictado la suspensión de garantías constitucionales, que es una facultad que tendría establecida constitucionalmente. Todos los estados democráticos prevén el estado de excepción. Bueno, el gobierno de Nicolás Maduro y del gobierno bolivariano se ha preservado de restringir legalmente las garantías constitucionales. Otra cuestión es que la oposición, pese a lo que dicen los medios, tiene representatividad dentro del Congreso, tiene sus propios diputados y legisladores, tiene intendentes, tiene alcaldes, tiene gobernadores, tiene concejales. O sea, no existe un aplastamiento de la oposición, ¿no? La oposición está representada, solo que no ha logrado, por voluntad popular, tener una representación mayor que el del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Y otra cosa es que en Venezuela existe un poder judicial con garantías legales. Venezuela ha suscrito todos los tratados de derechos humanos y los está cumpliendo. Entonces es una primera clave que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando se habla de la tiranía, del autoritarismo de Maduro, del autoritarismo del régimen venezolano, digamos. Tienen que saber cuando leen eso en los medios de que el contexto en el que se está dando es de un Estado de Derecho democrático. Claro, por ahí, Hugo, se dice cuando a la gente, cuando al pueblo, cuando las personas le tocan o nos tocan el bolsillo, cuando avasallan en nuestro salario, en nuestro trabajo, en el tema de los precios, bueno, ahí la gente reacciona a veces. En Venezuela, bueno, hay inflación, hay desabastecimiento, pero también hay presiones de los grupos económicos. Bueno, ¿cómo se genera esto, no? El tema, esto de un índice de inflación importante, bueno, la disparada del dólar, y también, bueno, esta similitud que hay con lo que está pasando acá, ya ha pasado hace pocos días, ¿no? En este verano, a donde se disparó el dólar, a donde hubo que devaluar, a donde también los índices de inflación y los precios de algunos productos, los más importantes de la canasta, se fueron, como se dice de manera popular, por las nubes, ¿no? Una segunda cosa que tenemos que tener en cuenta para leer a Venezuela es que hay un antagonismo entre dos proyectos políticos claramente definidos, que es un antagonismo que no solo es propio de Venezuela, sino que se da a todo nivel regional, entre lo que podríamos llamar el bloque del Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México, y el resto de los denominados neopopulismos. ¿Qué quiero decir con esto? Son dos proyectos de desarrollo perfectamente antagónicos. El modelo venezolano, que no ha descubierto la pólvora en esto, Tito, hay que ser claro. El gobierno venezolano ha decidido seguir un régimen de intervencionismo estatal en la economía. Este régimen de intervencionismo estatal en la economía lo que busca es una redistribución de la renta nacional para los sectores más desfavorecidos que le permitan en largo plazo poder alcanzar la senda del desarrollo.
El régimen venezolano considera que los grandes enemigos de una estabilidad, del bienestar de la población en general, es la pobreza y la desigualdad. En virtud de eso ha decidido, a partir del año 98, hacer una serie de reformas de fondo muy importantes para poder redistribuir la renta de la enorme riqueza natural que Venezuela posee. Venezuela es las primeras reservas de petróleo en el mundo, estarían casi a la altura de las de Arabia Saudita, es lo que se está discutiendo en este momento. Venezuela en su momento nacionalizó el petróleo y ha decidido hacer un comercio internacional de tipo administrado. Por lo tanto, con esta nacionalización lo que hace es reinvertir buena parte de esos recursos en programas de salud, por ejemplo con Cuba. En Venezuela el 70% de la población antes de la llegada del chavismo no tenía un acceso a un hospital. Para que no entienda la gente, digamos, en los barrios más humildes de Córdoba, la gente puede acceder a un hospital en muy malas condiciones, pero puede acceder a un hospital. En Venezuela esto no sucede. A la persona que no tenía un hospital que pudiese pagar se moría. Estos regímenes con tintes redistributivos lo que producen son grandes tensiones con los sectores más concentrados del capital, ¿no? En Venezuela existía una pequeña oligarquía latifundiaria y una pequeña burguesía ligada por sus empresas privadas a los intereses petroleros que explotaban empresas norteamericanas. Entonces, se produce una fractura muy importante en la sociedad. Aquí nosotros nos llega que la fractura es mitad y mitad, digamos. Esto no es así. Los grupos sociales perjudicados con la llegada del chavismo al poder han sido precisamente las minorías acomodadas en toda la vida en Venezuela. Quienes tienen, no nos engañemos, una gran prédica y que tienen muchos seguidores, sobre todo en las clases medias urbanas, ¿no? Pero esta pretendida fractura de mitad y mitad no está al título. Analizados en términos objetivos, en términos económicos, la mayoría de la población se ha beneficiado por esta redistribución de la renta. De hecho, las clases medias urbanas que han aparecido hoy en Venezuela, hace 10 años no existían. Lo que ha permitido esta redistribución es el acceso de muchísima gente al consumo. Políticamente esto se expresaba en dos partidos en Venezuela, un partido de la democracia cristiana y un partido socialdemócrata, que habían firmado un pacto de alternancia luego de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, por el cual se iban a alternar el poder 6 años uno y 6 años otro, que esto es lo que vino a romper el chavismo, pero el régimen en sí era el mismo, ¿no? Reformas neoliberales de por medio en los años 90. Lo que se está enfrentando la revolución bolivariana es la herencia del fracaso del neoliberalismo. No nos olvidemos que el neoliberalismo fracasó estrepitosamente en toda la región. Claro. Que la expresión de esa reacción contra las políticas neoliberales de los 90 fue, como fue tal vez el kirchnerismo en la Argentina, el PT en Brasil, es la revolución bolivariana en Venezuela. Son esas tensiones internas propias de estos procesos redistributivos, ¿no? Claro. Como decíamos más temprano, hace algunos minutos atrás, que Maduro podría haber decretado el estado de sitio ante, bueno, esto de la escalada de violencia urbana en Venezuela, que ha costado algunas vidas ya a gente del país. Sin embargo, Nicolás Maduro acaba de llamar a un espacio de diálogo con 4 puntos claves para la paz en Venezuela. Lo hizo en el Palacio, en la sede de gobierno, y según estamos viendo han asistido empresarios, funcionarios del Estado, representantes de los poderes públicos, ministros, gobernadores, algunos directivos de medios de comunicación y gente de la cultura y el deporte de Venezuela, pero no han estado allí sentados los opositores que piden diálogo, que piden apertura y que denuncian este tipo, y también con acciones concretas, este tipo de cosas que vos estabas enunciando recién. ¿Te parece bien esta postura de Maduro? Y bueno, también esto de que hay gente que pide diálogo, pero no va cuando te convocan para el diálogo, ¿no? Mira, Tito, en ánimo de desarmar estas construcciones que hacen los medios, es importante saber a qué se refieren las derechas latinoamericanas cuando hablan de diálogo. O sea, diálogo nosotros entendemos sentarnos frente a una cosa común, partes diferentes, intercambiar nuestras opiniones, ¿no? Las derechas por diálogo entienden un cambio en las estructuras hegemónicas. Digamos, el socialismo bolivariano ha logrado considerar una hegemonía, es decir, hacerse obedecer mínimamente, una conciencia mínima entre la población de que las reformas estructurales son el camino para lograr el desarrollo.
Es decir, que los sectores que antes tenían la hegemonía, que tenían el poder, lo han perdido frente al régimen bolivariano. Para ellos diálogo significa que el PSUV y la revolución bolivariana del poder cambien las políticas en el sentido que estas minorías están solicitando. O sea, el diálogo, detrás de esa palabra diálogo, que significa dialogar, en realidad lo que significa es comenzar a obedecer los mandatos de las minorías poderosas. O sea, en esto hay que ser claro, Tito. Durante los años anteriores a la llegada del chavismo en el poder, eran los grupos empresarios y las empresas internacionales, fundamentalmente norteamericanas, las que dictaban las políticas a seguir. Y el gobierno se limitaba a ejecutar políticas que habían sido pactadas de antemano con el capital más concentrado. A partir de la llegada del chavismo al poder, eso se rompe, digamos. Ellos siguen teniendo el poder económico, por ejemplo, la capacidad de desabastecerte, pero pierden el poder político, que de acuerdo con la introducción de ciertas reformas democráticas por parte del chavismo, la movilización y la participación popular cobra un auge enorme en Venezuela. Lo que están buscando entonces es revertir ese proceso. Es decir, nosotros queremos seguir dictando las reglas en Venezuela, queremos seguir que el gobierno nos obedezca. Por lo tanto, el diálogo para ellos lo que significa es que el gobierno, los gobernantes venezolanos tienen que volver a ejecutar las políticas que benefician a estas minorías económicamente más concentradas. Claro. Ese es el significado del diálogo hoy en Venezuela. No hay que perder una cosa de vista. Leopoldo López y Enrique Capriles, está demostrado, se ha visto en estos días, han sido financiados directamente por el Departamento de Estado norteamericano. O sea, muchas de las organizaciones políticas de la derecha venezolana, no quiero decir que todas, pero sí las más poderosas, reciben dinero de ONGs norteamericanas, ONGs que a su vez son financiadas por el Departamento de Estado. El gobierno norteamericano no ha reconocido el gobierno de Maduro hasta el día de hoy. Claro. Y el senador McCain, hace un par de semanas, pidió la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Aquí hay muchas cosas que se están jugando, ¿no? Aquellos que claman por libertad y por democracia, lo que menos quieren es una democracia, ¿no? Claro. Lo que están buscando con este diálogo que nosotros decimos es que el gobierno obedezca los mandatos del capital más concentrado. Cuando ellos hablan de democracia, están hablando de una democracia representativa en la cual gobierna solo una minoría y el pueblo no participa. Cuando ellos hablan de libertad de expresión, están diciendo que las empresas más grandes de medios puedan hacer los negocios que quieran y seguir teniendo el amplio espectro sin tener ningún tipo de competencia ni de sistema de medios alternativos. Hay que ser muy cautos cuando leemos las palabras que utilizan, porque esas palabras que para nosotros tienen un significado, en realidad para ellos tienen un significado completamente diferente. Claro, claro, claro. ¿Quién iba a pensar que Hugo Chávez se iba a enfermar y a morirse? ¿Y quién pensaba que iba a suceder en Venezuela lo que sucedió? Y bueno, y a Maduro le ha tocado justamente reemplazar a esta enorme figura de Hugo Chávez Frías. Lo último que te preguntamos, Hugo, ¿cómo lo ves a Maduro ahora, al frente de esta crisis? ¿Qué impresión te causa el presidente venezolano? Mirá, la muerte de Hugo Chávez ha planteado todos los problemas que tienen aquellos regímenes políticos que tienen una fuerte presencia de un conductor, digamos, los liderazgos carismáticos, ¿no? O sea, cuando, por más reformas que introduzcas, cuando el liderazgo de un proyecto se asienta sobre todo sobre el carisma de su líder principal, normalmente los regímenes tienden a la disgregación si es que no han logrado algún grado de burocratización, como para, digamos, mal y pronto, que la revolución pueda funcionar en piloto automático, de alguna manera, digamos, que haya logrado calar en la conciencia de la gente, que haya logrado calar en las estructuras administrativas, que haya logrado calar en las instituciones sociales. Hoy Maduro está sufriendo también las consecuencias de lo que fue el liderazgo carismático de Hugo Chávez, en las dificultades que está enfrentando, ¿no? Porque también la derecha está probando de animársele a Maduro a ver hasta cuándo puede mellar el sustento social del chavismo, ¿no? Como para lograr su salida anticipada. Entonces él está en una situación realmente muy compleja, en una situación de debilidad. A esto habría que sumarle
cuáles son las internas que Maduro puede tener dentro del propio socialista unificado, Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es un partido que tiene distintas líneas, tiene una línea socialista pro-cubana, tiene una línea más socialdemócrata, tiene una línea militar nacionalista, que es la que contenía Hugo Chávez, y cómo él puede maniobrar para lograr abroquelar un bloque de poder lo más amplio posible que siga sosteniendo el avance de esta revolución. Claro que sí. Bueno, te agradecemos un montón, Hugo, este contacto con la radio, este análisis, estos minutos que nos hemos tomado, sobre todo para acercarle a quienes nos escuchan nuestra mirada, un punto de vista diferente, concreto y con la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Gracias y que tenga buen día. No, gracias a vos y bueno, saludos a Radio Sur. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El contacto telefónico con Hugo Rodrigo Serra, magíster en Ciencias Sociales, adscripto en la Cátedra de Teoría Social de la Universidad de Villa María.